Eh, Buenas noches, mi nombre es José Rodríguez. Voy a hablarles un poco de lo que es la transmisión y la extinción de las obligaciones, que pertenece a la materia de civil de obligaciones. La veo por Saya C, de la Fermín Toro, Barquisimeto. Les voy a explicar un poco lo que es la transmisión y la extinción. La transmisión pertenece al tema 5, ¿verdad? Les voy a mencionar un breve concepto de lo que es la transmisión, ¿verdad? Esta se encarga de estudiar la continuidad de la obligación entre personas distintas a sujetos que inicialmente constituyeron esta relación obligatoria, con la particularidad de que la obligación en sí misma no experimente ningún cambio o modificación alguna. Entonces podemos también entender que la transmisión de las obligaciones puede alterar la esencia, ¿verdad? Esta puede alterar la esencia, permaneciendo una obligación y una obligación. Hay que recordar también que la relación de la obligación genera para el deudor el deber de acudir la prestación del deudor, ¿verdad? Que se derive de aquella. Entonces se dice que la relación obligatoria genera un débito para el deudor, a que el deudor le cumpla con la prestación que deriva de ella. Entonces se dice que el acreedor tiene un crédito en contra del deudor, un derecho de crédito, para mencionarlo así, ¿verdad? Voy a explicarle un poco lo que es las clases de transmisión. Estas se dan por dos grandes causas. La primera de ellas es la mortis causa y por acto entre vivo. Por actos entre vivo es una que voy a explicar porque es muy importante. Es el modo más frecuente de transmisión, obviamente están vivos. En ella se abarcan todos aquellos, ¿verdad? En que una persona natural adquiere un bien o un derecho de otra mediante un acto jurídico válido, es decir, donación, venta, cesión o cualquier otro acto que implique la enajenación de un derecho o un bien, ¿verdad? La doctrina del derecho se distingue por dos tipos. Por dos tipos de transmisión: la transmisión activa y la transmisión pasiva. La transmisión pasiva, esta consiste en la transmisión de la obligación en su aspecto pasivo, ¿verdad? Lo que significa que es el deudor quien transmite su débito a un tercero. La transmisión activa consiste en la transmisión del derecho de crédito efectuada por su titular, o sea, el acreedor, a un tercero. También menciono también que en la transmisión del crédito no existe ninguna limitante para el acreedor, ¿verdad? Como la transmisión del débito. Fundamentalmente porque la transmisión del crédito no implica ningún prejuicio para los sujetos de la relación obligatoria. Es decir, explicándolo más claramente, no se ocasiona perjuicio alguno para el acreedor y difícilmente perjudica al deudor, ¿verdad? No perjudica para nada al deudor. Bueno, voy a pasar al tema 6, que habla sobre la extinción de las obligaciones. Voy a dar un concepto corto de la extinción de las obligaciones, que se denomina la ruptura del vínculo jurídico que une a los sujetos de una determinada relación obligatoria. Casi en forma unánime, la legislación de los diferentes países del mundo señalan como medios de extinción
el pago, la decisión de pago, la novación, la remisión de la deuda, la compensación, la confusión. Sin embargo, esta enumeración se critica por ser inexacta e insuficiente, obviamente. Pues no toma en cuenta una serie de medios de extinción que los voy a mencionar, como son el vencimiento, ¿verdad?, que es una de ellas, del término extintivo de las obligaciones, a término la ocurrencia de una causa extraña no imputable, la disolución de un contrato mutuo o consentimiento, que vendría siendo la segunda de las causas por las que se critica tanto estas legislaciones que expresan varios países, y la revocatoria de un contrato por voluntad unilateral. Voy a mencionar un poco el sistema legal venezolano, que se expresa legalmente en el artículo 1282 del Código Civil. Brevemente resumido, lo voy a mencionar que cuando menciona que los medios de extinción de las obligaciones no solo son los que señalan en el capítulo donde se encuentra ubicado dicho artículo, ¿verdad?, sino que existen otros contemplados en diversos textos legales. Otro importantísimo que tengo que mencionarlo es el pago. Es importante que conozcan que la palabra pago proviene de la palabra pecare, que significa satisfacer una obligación, satisfacer a otra persona. El pago constituye el medio ordinario normal de la extinción de una obligación. O sea, tú pagas, culminas la obligación, culminas el trato. Desde el punto de vista técnico jurídico, el pago consiste en el cumplimiento de la obligación, obviamente, independientemente de que ésta tenga por objeto la entrega de una suma de dinero o cualquier otra conducta o actividad. En consecuencia de lo dicho, de lo que mencioné anteriormente, ¿verdad?, podemos definir el pago como el cumplimiento de la obligación o cualquier otra conducta o actividad. También es importante mencionar los elementos del pago, que el pago está constituido por, voy a mencionar algunos elementos que son muy importantes y hay que mencionarlo, que es la existencia de una obligación válida, es la primera de ellas. Hay que aclarar que si el pago consiste en un cumplimiento de una obligación, esa obligación debe ser válida. Es decir, para explicarlo brevemente, que si por el contrario la obligación es nula o anulable, el deudor estrictamente está en la obligación de efectuar el pago, y en caso de efectuarlo tiene el derecho de repetirlo. Si el pago es un pago frustrado o un pago incompleto, está en la obligación de repetirlo tal y como correctamente, para satisfacer la obligación del acreedor, del deudor, perdón. También voy a hablar un poco sobre la remisión de la deuda. Es aquel acto por el cual el acreedor renuncia gratuitamente al derecho de crédito que tiene contra el deudor. En la doctrina también se denomina condominación, perdón o quita. Voy a mencionar también las clases de remisión o deuda, que son muy importantes. Una de ellas es la remisión total. Es aquella remisión que se refiere al pago total completamente de la deuda que tenga el deudor que el acreedor, o sea, el pago completo. La remisión parcial es darle una parte, pero no cancelarle completamente, de manera que el acreedor se comunique con el deudor, se comunique con el acreedor que le va a cancelar una parte de la deuda que tiene con él.
Y la remisión expresa es aquella remisión que se presenta cuando el acreedor manifiesta su voluntad de renunciar al derecho de crédito que tiene contra el deudor. Y una muy importante que tengo que explicar es las causas de la extinción, ¿verdad? Esta es conforme al artículo 1156 expresamente dicha en el Código Civil de Venezuela, de la República de Venezuela, Bolivariana de Venezuela. Brevemente, las obligaciones se extinguen por el pago del cumplimiento, por la pérdida que tenga el deudor con el acreedor, por la condonación de la deuda, por la confusión de los derechos del acreedor y deudor, por la compensación y por la novación, ¿verdad? Las circunstancias o figuras enunciadas se conocen técnicamente con el nombre de causa de relación obligatoria. De todas ellas, la más importante de las que he mencionado y frecuente es el cumplimiento del pago. El pago es el más importante y es el más frecuente, pues. Junto con las causas enumeradas en el artículo 1156 del Código Civil, existen causas particulares de extinción aplicables a ciertas relaciones obligatorias, ¿verdad? Y no a la general de las obligaciones. Por ejemplo, voy a mencionar un ejemplo que ocurre a veces con la muerte del deudor, que el deudor tiene una deuda con el acreedor y este fallece. Obviamente, determina completamente la extinción de la obligación por mortis causa, porque ya aquella persona que tenía la deuda con el acreedor, el que le prestó el dinero, fallece, o sea, se extingue la deuda. Bueno, esto ha sido toda mi análisis. Espero les haya gustado, espero hayan entendido. Mi nombre es José Rodríguez, lo repito de nuevo. Veo obligaciones por Saya C. Bueno, espero les haya gustado mi análisis. Que tengan buenas noches.